Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a un par de tier lists creadas por mí mismo. Hace unas semanas o meses ya creé una tier list para cada posición, una de bases escoltas, otra de aleros a la pivots y otra de pivots, con mis predicciones de los rangos salariales de cada jugador en la agencia libre. Y ya mucho está resuelto, así que creo que es un buen momento para ver cómo de acertado o desacertado estaba. Y bueno, este es un vídeo que estamos grabando el jueves. No sé cuándo lo publicaré, a lo mejor me lo guardo en la recámara para el domingo, el lunes o así, por lo que tal vez haya algún fichaje más, pero vamos a ver cómo queda la cosa, ¿no? Y empezamos por la tier list de pivots y luego iremos viendo el resto. Me voy a poner por aquí arriba, voy a ampliar un poco esto, que la verdad es que se queda un poco pequeño si no. Y esta fue mi tier list de mis rangos salariales para cada uno de los pivots en la agencia libre este año. En algunos acerté, en otros me pasé obviamente, pero empezamos con Miles Turner, lo puse en un rango de entre 30 y 40 millones de dólares de promedio anual y al final firmó 4 años 107 millones, con lo que se quedó en 27, o sea que me pasé un poco. No esperaba que firmase 40, pero sí unos 30, 32 o así, por lo que me quedé un poco corto. Anders Reed lo puse en el rango de entre 24 y 30 millones y firmó por 25 millones de promedio, o sea que bien. Con Brook López me pasé, de hecho firmó por la mitad, lo puse entre 18 y 24 millones y firmó por 2 años 9 millones por año, 2 años 18. Esperaba que los Bucks le pagasen al final y no fue el caso. Con Santi Aldama acerté, firmó por 17 millones y medio y lo puse en el rango de entre 14 y 18. Luego en el rango de entre 8 y 14 Steven Adams, con el que acerté. Clint Capela me quedó un poco corto porque firmó por 7 con algo. Con Bobby Portis también acerté. Al Horford está por ver, pero tiene pinta de que a lo mejor ya habrá firmado cuando veáis este vídeo, pero en este momento parece que se debate entre Lakers y Warriors. Lakers sería bianual, Warriors tal vez, pero creo que más bien acabará en el rango de debajo. Y Day'Ron Sharpe, para mí, con una gestión catastrófica de su agente, firmó por 6 millones cuando debería estar en este rango 100%. Y luego en el rango entre 4 y 8 millones, a Chihuahua aún no ha firmado, pero tiene pinta de que será un contrato por la mínima. Yo pensaba que Jackson Hayes, gracias a Luka y su rendimiento al final de año con Lakers, tal vez firmaba por este rango, pero tiene pinta de mínima o nada. Drummond lo puse aquí por su opción de 5 millones que ha tomado. Lo mismo con Dwight Powell y su opción de 4 millones. Isaiah Jackson, a fecha de grabación de esto, aún no ha firmado, pero yo creo que después de que los Pacers pidieran a Miles Turner, seguramente sí que renueve en torno a este rango, tal vez incluso suba la tier de encima si firma un contrato de 3-4 años y 33 millones o algo en esa línea. Con Luke Cornett me quedé un poquito corto. Es cierto que luego en mis planes lo acabé poniendo en un rango un poco superior, un promedio de unos 11 millones por año. Al final firmó 4 años 41 millones, que es básicamente 10 millones por año, con lo que se queda la tier de encima por un pelín. Mo Wagner, a fecha de grabación de esto, aún no ha firmado. Creo que este será el rango en el que caerá con ese ligamento cruzado roto. Lonnie Walker firmó por 8 millones, o sea que cae aquí. Y Larry Nance por la mínima, o sea que aquí me pasé un pelín. Creo que es una ganga, Larry Nance por la mínima de todas formas. Y de aquí abajo creo que no hay nadie sorprendente, ¿no? Jugadores que ya han firmado por la mínima o similar. No hay nadie que se salga de este rango y hay jugadores que aún no han firmado, sí. Ah, no, Paul Reed. A Paul Reed lo puse por la mínima y creo que es lo que se merecía. Y los Pistons le pagaron 2 años 11 millones. En cierto modo yo creo que elevaron su salario para tenerlo como pieza intercambiable porque se lo pueden permitir más que otra cosa. Pero Paul Reed estaría en el rango de encima. Pasamos ahora a la siguiente tier. Esta, vamos a encoger un poquito. Esta es la de jugadores de ala y a ver qué tal me fue por aquí. LeBron James lo puse por más de 40 millones, o sea, que es lo que esperaba y tomó su opción, se queda por el máximo. A Julius Randle lo puse por entre 24 y 30 millones y al final firmó por 33. Es cierto que su final de temporada y sus playoffs le permitieron quedarse en el grupo de encima, debería haber estado en la otra tier list. A John Collins lo puse por entre 18 y 24 por un motivo. Tiene una opción de 26 millones y medio que ha tomado, pero yo tenía una ligera sospecha de que a lo mejor rechazaba la opción y renovaba por un poco menos de dinero y varios años con Utah. No ha ocurrido, o sea que aquí tendría que haberlo puesto una tier más encima. Kuminga no lo sabemos de momento, a fecha de grabación de esto. A Dorian Finney-Smith lo puse en el rango de entre 14 y 18 millones y firmó por un promedio de 13, algo, o sea que me pasé. Fallé bastante más con los jugadores de ala. A Yabusele lo puse por entre 8 y 14 creyendo que los 76ers le iban a pagar un poco más y al final se cayó al rango de debajo, firmó por unos 6 millones con los Knicks. Kelly Oubre esperaba que firmase su opción y la firmó. Boucher de momento es agente libre, pero tiene pinta de que va a caer en la mínima del veterano o poco más, que es un buen contrato. Y John Ellis, yo esperaba que los Kings hicieran bien su trabajo
y rechazaran su año de contrato para convertirlo en agente libre restringido y asegurárselo ya, no lo hicieron para priorizar traer a Dennis Schroeder. Me parece un error, dentro de un año es agente libre sin restricciones, habrá que ver si extiende o no, pero básicamente Keon Ellis no ha sido agente libre. Este es su rango para mí totalmente, debería estar cobrando algo en esta línea y no lo han hecho. Entre 4 y 8 millones puse a Trendon Watford. Al final firmó por la mínima, por 2 años con Filadelfia. Thierry Williams sí que firmó por 6 millones. Lindy Waters aún no ha sido contratado, pero parece que se cae en el rango de la mínima. Sí que acerté con Jake LaRavia por 6 millones a Lakers. Trey Lyles de momento es agente libre y aún no se sabe. Trendon Watford... No, perdón, Dios. Jabari Walker es agente libre sin restricciones porque los Blazers lo han dejado ir. A fecha de grabación de esto no tiene equipo y creo que va a ser un muy buen fichaje, pero sospecho que va a acabar cayéndose a la mínima. Taurean Prince renovó por la mínima al final. Yo creía que alguien le pagaría un poco más. Y Nick Batum sí que cae en este rango, elevó un poco su salario y se queda en unos 6 millones por año. Y luego de los jugadores de abajo de todo, creo que no hay ninguna sorpresa. Josh Bynot firmó por la mínima, Joe Ingles también. Jason Tate también, y muchos de estos todavía no han firmado y algunos ni firmarán. Así que sí, en esta fallé bastante más, la verdad, pero bueno. En las que fallé, como mínimo, fallé por una tier y en algún caso por un par de millones, nada súper descabellado. Y vamos con los bases y escoltas y vamos a ver cómo me quedó esto. Por más de 40 millones puse a James Harden y Kyrie Irving, ok, y a Fred VanVleet. Yo creía que VanVleet al final iba a acabar viendo su opción aceptada por parte de los Rockets como posible parte de un intercambio. No ocurrió y de hecho lo bajaron al rango de aquí, de entre 30 y 24 millones. Es un chollazo, ¿no? De los Rockets, esto me sorprendió muchísimo. Aún no sabe, a fecha de grabación de esto no sabemos nada ni de Cam Thomas ni de Josh Giddey. A Giddey lo he puesto entre 24 y 30 millones. Creo que con lo seca que está ahora mismo la agencia libre es posible que caiga un puesto. A Cam Thomas entre 24 y 18 millones. Creo que se queda aquí, pero no es imposible que caiga otro puesto aún así. Caris LeVert lo puse entre 18 y 14 millones y firmó por 2 años 29, o sea que ok. Básicamente es la mid-level completa, pero no está bien, porque al final este rango de 14 a 8 millones es realmente el de la mid-level completa. Esto es un poco más, porque creía que iba a renovar con Atlanta por un poco más y no ha ocurrido, así que realmente LeVert tendría que estar aquí. Quentin Grimes es otro agente libre restringido, todavía no sabemos lo que va a pasar. Yo creo que caerá en este rango aún así. Nicky Alexander Walker lo puse como un fichaje de la mid-level completa. Al final tendríamos que cruzarlo con LeVert porque fue un sing and trade y creo que ganó un pelín más de dinero si no me equivoco, pero bueno, básicamente un rango de 14 millones. Dilo se cayó una posición al rango de unos 6 millones. No sabemos nada de Malcolm Brogdon, pero creo que se va a caer también un puesto 2. Esperaba que Matisse Thybulle tomase su opción y la ha tomado. Creía que Chris Paul tendría más mercado y de momento no ha ocurrido. Tyron firmó por unos 8,8, unos 9 millones por año, un poco menos, o sea que Tyron sí que cayó aquí. Tanto Tim Hardaway Jr. como Bruce Brown renovaron por la mínima. Yo creía que Hardaway Jr. iba a renovar por más dinero con los Pistons de la mínima del veterano. Bruce Brown es que tenía la sospecha de que a lo mejor los Pelicans conseguían construir un sing and trade con él, no ha ocurrido. Con Dennis Schroeder sí que acerté, mid-level para él. Malik Beasley, bueno, problemas con el juego, no están en este territorio, digamos. Tyus Jones firmó por 7 millones, lo puse por entre 14 y 8, o sea que me pasé un pelín. Amir Coffey, yo creía que iba a ganar algo en esta línea y no ha ocurrido. De momento es agente libre a fecha de grabación de esto. Triman sí que acerté entre 8 y 4 millones. AJ Green fue un error. Yo creía que AJ Green se iba a poder convertir en agente libre y ser... o sea, cometió un error sacando los datos, básicamente. AJ Green le queda un año de contrato con los Bucks, no iba a ser agente libre. No sabemos nada de Gary Payton, pero tiene pinta de que no va a caer aquí. Luke Kennard se quedó en 11 millones en el rango de encima. Fue una sorpresa para mí que se llevase tanto dinero, pero bueno, bien por él. Keon Johnson, yo es que tenía la sospecha de que a lo mejor los Nets, por tener demasiado dinero, le ofrecían un salario un poquito superior durante un par de años. Un poco en la línea de lo que decía con Paul Reed, de que a lo mejor le pagaba un poco más para tener un salario intercambiable. Sí que acerté con Trey Jones. Gary Trent Jr. renovó con una subida del 20%, pero básicamente se quedó en la mínima, que es, o sea, menos de 4 millones por año. No acerté. Creía que alguien le pagaría la mid-level de impuesto de lujo, básicamente. No sabemos nada de Westbrook, pero tiene pinta de jugador de la mínima. Y para mi sorpresa, Davion Mitchell se llevó 12 millones por año, con lo que quedó un puesto por encima. Y desde la mínima, a ver si hay alguna sorpresa. Creo que no. No, bueno, Misic básicamente viendo su opción aceptada, ¿no? Que fue por un tema de intercambio, no por el jugador en sí.
y, y Kevin Porter Jr., que al final firmó por la vía anual, o sea que tendría que estar un puesto por encima. O sea que más o menos me quedé cerca en todos, acerté con algunos, pero bueno, podría haber sido mejor, la verdad. No estoy encantado con el resultado. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Simplemente quería. Me pareció una idea interesante relacionar a mis predicciones, ¿no? De cara a agencia libre. Vamos a darle. Bueno, quiero aprovechar para darle las gracias a esos miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Y por otra parte, respondemos una preguntilla y acabamos. Y esta pregunta es de Álvaro Gómez Fernández, que lo que dice es: una pregunta que igual es una chorrada, pero ¿no se supone que hay que igualar salarios en los traspasos? Entonces, ¿cómo han podido cambiar a Michael Porter Jr., que cobra 38 millones, creo, por Cam Johnson, que cobra 21? Sí, más o menos hay que cuadrar salarios dentro de unos márgenes, obviamente, pero eso importa cuando los dos equipos están sobre impuesto, sobre límite salarial. Los Nets tienen margen salarial. Los Nets podrían haber intercambiado a nadie por Michael Porter Jr. y comerse su contrato. Como al final los Nuggets estaban cambiando más salario por menos, no había problemas, y Brooklyn es que absorbe con margen salarial a Michael Porter Jr. Por eso ocurre de esta forma, ¿no? O sea que sí, hay que cuadrar salarios, pero si un equipo tiene margen, no hay que cuadrar salarios. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.